Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de renderizado. En la clase del día de hoy vamos a tratar el tema de modelación 3D. En la clase pasada vimos simplemente cómo usar las interfaces y cómo hacer una interacción básica con los objetos que se encontraban en la ventana 3D. Hoy vamos a ver cómo poder definir estas formas o objetos de la vida real. Entonces, para esto simplemente se le dice modelar, que es recrear la geometría de un objeto que existe o va a existir en la vida real con las herramientas que facilita cualquier software de modelación. Entonces, eh, modelar es común a diferentes software, ya, pero en diferentes tipos de programas hay diferentes herramientas dependiendo del tipo de software. Aquí vamos a ver unas muy específicas de modelado de superficies que se utilizan para más que todo en software de renderizado. Hay otro tipo de y otros paradigmas de otra forma de modelar que se utiliza en sólidos para elementos de ingeniería. Así que tengan en cuenta que lo que vamos a ver en esta clase de modelación es muy propio de animaciones, son herramientas muy propias que se utilizan en software de animaciones, de renderizados, software para solamente recrear el estado visual de los elementos, aunque posiblemente vayan a ver más adelante que en elementos finitos se utilizan también mallas, pero de una forma muy diferente. Entonces, en Blender existen diferentes herramientas que permiten recrear objetos de la vida real. Nosotros la clase pasada vimos cómo agregar estos objetos y que existen diferentes tipos. Entonces, para recordar esto, si entramos a Blender, esta es la escena inicial. Aquí encontramos que hay tres tipos de objetos, pero solamente uno es un tipo de objeto que permite definir la geometría. Entonces recordamos que los objetos se pueden borrar. Esperen, yo activo el teclado. Eh, los objetos se pueden agregar con Shift A y podemos aquí agregar los diferentes tipos de. Esperen que no quedó funcionando lo de las. Se pueden agregar los diferentes tipos de objetos. Entonces encontramos que con Shift A aquí aparece una lista de todos los tipos de objetos que podemos agregar a la escena, pero en la parte superior solamente encontramos los que normalmente pueden definir geometrías. Entonces encontramos los objetos tipo malla, y las mallas vienen ya con unas formas definidas que podemos hacer uso o punto de partida. Entonces, por ejemplo, podemos agregar esferas, podemos agregar cubos, y esto fue lo que vimos la clase pasada, cómo agregar esos cubos y cómo moverlos en el espacio de forma global. Existen otros tipos de objetos tipo metaobjetos, superficies, texto, que igual están en el mismo menú. Entonces yo puedo agregar aquí texto, si ven en la parte de arriba yo puedo agregarlo, y este también es sujeto a las mismas transformaciones que hemos visto. Entonces vemos que aquí hay tres tipos de objetos. Voy a agregar otro tipo de objeto para que vean su comportamiento de estas meta esferas. Miren este comportamiento que es como de mercurio. Entonces, pues nos puede ayudar así. Entonces, cada uno de los tipos de objetos existe porque facilita recrear cierto tipo de elementos de forma más sencilla. Si quisiéramos hacer texto, pues yo lo podría hacer tranquilamente también a través de mallas. Yo podría editar la malla para que me dé la forma. Lo importante es que visualmente la geometría sea correspondiente al elemento que yo quiero recrear. La diferencia es que estos elementos permiten hacer de forma más fácil recrear cierto tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear texto con una malla es mucho más difícil, a cambio con esta herramienta o con este tipo de objeto ya es mucho más fácil crearlo. Entonces también otro elemento cuando yo estoy modelando es definir qué tipo de objeto me permite más fácil recrear el elemento que yo quiero hacer en la vida real. Entonces si yo quiero hacer, por ejemplo, un objeto que es muy circular, y yo simplemente sé que si le voy a modificar algunos elementos es más fácil hacerlo con una esfera. Yo parto de una esfera que es de una malla con una geometría inicial de esfera, en vez de partir con un cubo y tratar de poner todos los vértices como una esfera. Entonces aquí están los diferentes tipos de elementos objetos que permiten definir formas. Mm, otro
punto importante es que recordemos que nosotros podemos duplicar estos objetos con Shift D. Entonces con Shift D yo puedo crear el mismo elemento, la misma geometría, lo duplica y él copia todas las propiedades. Si yo quisiera, hay otra forma de duplicar. Por ejemplo, voy a mostrar acá, voy a cambiar este renderizador un segundito para que el color sea visible. Cambiaron bueno, va a tocar hacerlo con el otro. Bueno, desde que cambiaron Blender es más difícil sacar las propiedades del anterior Blender, pero bueno, volvamos aquí para demostrar otra forma de duplicación. Pues vamos con este tipo de renderizador, volvamos al material, démosle un nuevo material y demos, es que está más lento. Este nuevo material yo lo voy a poner que en el puerto se vea como un rojo. Entonces, si yo duplico este objeto, vamos acá, borramos este que ya habíamos hecho y dupliquemos este objeto, ven que él copia el mismo color, pero si yo le hago, el material queda vinculado, pero la geometría no queda vinculada. Si yo le saco este cachito acá, este no queda. Si yo quisiera que la geometría quedara vinculada, yo podría utilizar la tecla que se llama Alt D, que me copia el material, pero vinculando todo el material. Queda por defecto siempre vinculado porque nos estamos refiriendo al mismo material, pero ya si yo hago cambios en la geometría, miren que él me va a hacer los cambios en ambas geometrías. Entonces existen dos formas de duplicar elementos con Shift D, el cual él crea una copia de la geometría y conserva el mismo material. Todos tres tienen el mismo material, pero la geometría no queda vinculada. En cambio, si utilizamos Shift D, Alt D, va a quedar con la geometría vinculada. Y miren que ya hay tres elementos que tienen la misma geometría. Entonces las modificaciones que yo haga a uno se le hacen a todos. Entonces Shift D y Alt D. Y otra forma que yo puedo modelar en Blender es a través de programación. Yo puedo programar scripts en Python para que generen forma. Eso no vamos a entrar mucho a profundidad en esta materia. Entonces vamos a ver que la primera técnica de modelación, que es la más básica, que es derivada de lo que vimos la clase pasada, que es yo puedo definir la forma de un objeto a partir de acomodar diferentes elementos y de forma global, como lo que vimos la clase pasada de los miquitos. A partir de las transformaciones de translación, rotación y escala, y hacer grupos o relaciones entre ellos para que se permitan interactuar más fácil. Ya vamos a ver qué es esto. Y a través de la duplicación. Entonces la primera técnica más básica, si yo quisiera definir cualquier elemento de la vida real de forma rápida, pues yo lo puedo hacer con los elementos que ya existen y acomodándolos entre ellos. Entonces para eso, a lo que me refiero es que si yo quiero modelar, no sé, una casa, pues yo puedo agregar un plano, lo puedo escalar, luego yo puedo agregar una pared que va a ser un cubito, yo lo puedo trasladar. Bueno, en la parte de, nos faltó en la clase pasada, de operaciones de traslación y rotación, hay dos cosas que nos pueden ayudar mucho. Un dir control, miren que él va saltando. Entonces si yo esperen, yo agrego el cubito otra vez. Si yo quiero trasladarlo, pero quiero que él se pegue a la grilla, o sea, a la rejillita que hay de fondo, yo puedo hundir G y con control, miren que él va saltando de uno en uno. Entonces, eso me permite mover los objetos de cierta posición a cierta posición. ¿Para qué me sirve esto? Supongamos que yo quiero hacer... Volvamos aquí al plano.
yo quiero escalar este plano, pero quiero que el plano quede específicamente en esta, en esta rejillita, que quede con la rejilla. Entonces yo ya puedo mover este y ya sé que me queda ahí pegado en la misma región. Y la otra forma es que cuando yo estoy, entonces yo realizo primero la operación, yo le doy, puede ser, acuérdense que puede ser también con las flechitas, pero mantengo presionado control, él va a ir de punto en punto de la grilla. Eso me permite, digamos, controlar un poco más dónde pongo yo los objetos. Y el otro tipo de movimiento que me permite es con Shift. Entonces yo hundo la operación, entonces voy a moverlo, pero con Shift él me permite moverlo un poco más despacio para yo darle más precisión a donde lo quiero poner. Entonces existe. Una vez yo lo mueva, acuérdense que con las flechitas o con el shortcut, yo puedo hundir Shift para que se mueva más lento o Control para que se mueva de punto en punto, para que se mueva puntualmente. Entonces yo voy aquí a, bueno, entonces la otra, lo que estaba recreando era que yo puedo modelar utilizando simplemente objetos generales. Entonces aquí yo supuestamente quiero recrear una pared acá con escala. Esto se puede ver más fácil desde la parte de arriba, y pues no es la forma más, pero podría yo empezar a dar miren que aquí puedo utilizar Shift D para volver a, puedo rotar y puedo definir formas. Acuérdense que modelar simplemente es definir formas, y la puedo hacer a partir de los elementos generales. Entonces yo aquí puedo definir una pieza a partir de copiar y pegar, de duplicar elementos que ¿qué desventaja tiene esto? Pues que por lo menos es una forma muy burda, uno normalmente de modelar, pues no es como lo ideal, pero nos puede servir o nos puede dar un punto de partida para algunas cosas. Sí, entonces así podemos modelar elementos básicos a partir de agregar formas. La primera, o una de las operaciones que resulta muy útiles, es el vincular elementos. Entonces vean que si yo quisiera mover que todos estos elementos quedaran como si fuera uno, pero a su vez separados, yo puedo editar. Acuérdense que con Tab entro al modo de edición, ahorita vamos a profundizar eso. Pero cada elemento quede separado, entonces supuestamente yo quiero poner que cada pared tenga un material diferente. Aquí estoy ejemplificando, yo sé que todavía no hemos hablado muy bien de este panel de materiales. Acuérdense que este es el editor de propiedades, pero yo quiero mantener fácilmente estos elementos como individuales cada uno, pero quiero que todos estén pegados a este plano, pues porque las paredes van a estar pegadas a ese plano. Entonces lo que yo puedo hacer es hundir, seleccionar cada uno elemento, y selecciono el elemento al que quiero que queden pegados y hundo control P. Entonces miren que lo que hace esto es que crea lo que llaman ahí un parent, es un vínculo entre estos elementos. Este elemento va a quedar pegado del plano. Entonces yo lo puedo mover. Yo no tengo, si yo lo quisiera mover, solamente tengo que mover este plano para, para que se muevan todas las paredes. Entonces yo hago lo mismo con todas, creo un parent y creo este parent, y con el control P selecciono un objeto y al que quiero que se peguen primero. Acuérdense que Blender tiene dos estados de selección. Está el último estado, miren que aquí, bueno, ya todos tienen el mismo. Miren que el último elemento tiene un color más claro. Entonces, miren que aquí miren, ya este último elemento, los dos anteriores están seleccionados, pero el elemento que está activo seleccionado es color que tiene, es el color más claro. Entonces ya lo que yo puedo hacer es que todos estos elementos están pegados a este elemento. Entonces cuando yo modelo de forma general, una herramienta muy útil puede ser o es utilizar el parent. Entonces ya puedo, digamos que si yo estoy dibujando mi apartamento, devolvámoslo, esperen, aquí al principio, yo ya solamente me tengo que preocupar por mover uno de estos solos objetos. Entonces supongamos que yo
recuerden que otra herramienta es la duplicación. Yo quiero hacer pisos, así. Entonces yo solamente me tengo que preocupar por mover cada uno. Y yo puedo hacer parent en los elementos que tienen parents. Yo quiero, por ejemplo, que esto sea que todo se mueva solamente con con el elemento de abajo. Yo le hago un parent del plano de arriba al cual ya todos tenían un parent al plano de abajo. Entonces, esto resume, yo puedo modelar, o sea, modelar es simplemente recrear la geometría que van a tener los elementos, simplemente que entre mejor defina yo cómo modelar, más fácil va a ser editar en un futuro. Pues vean que si yo después quiero editar este plano, si yo quiero darle un espesor a este piso, pues miren que y ya tenía 10 pisos, me va a tocar hacerlo todos por uno. Hubiera sido más fácil que yo utilizar otro tipo de herramientas que me permite hacer esto más fácil. Y eso es lo que vamos a ver en las dos siguientes clases, cómo definir geometrías con las herramientas que nos permiten recrear las cosas de forma más fácil. Listo. Otra cosa que nos permite cuando estamos trabajando con los objetos de forma global es que si yo agregarlos en grupos. Eso es una nueva, si ustedes utilizan cualquier otra versión anterior de Blender, no existía esto que se llaman colecciones, que simplemente es una forma de agrupar, porque yo en una escena puedo tener muchos elementos. Entonces, supongamos que yo tengo una escena llena con dos tipos de elementos, o los quiero separar por tipos. Una forma de organizarlo más fácil es que yo agregue todos estos a una colección diferente. Entonces hundo la tecla M y las muevo a una nueva colección y los puedo llamar una colección de esferas. Y miren que ya yo tengo acá la colección inicial. Yo le puedo dar doble clic para cambiarlo el nombre y yo tengo ya agrupados en dos tipos de... Miren que yo puedo seleccionar todos los elementos de una misma. Los puedo ocultar, entonces yo puedo ya tratarlos como grupos. Y bueno, entonces otro elemento útil cuando estamos trabajando de forma global con muchos elementos es agruparlos a diferentes tipos de objetos. Los puedo tratar de forma global, agregarlos en diferentes grupos, digo. Bueno, ya vimos lo de la duplicación, que existen dos tipos de duplicación, manteniendo las propiedades o sin mantenerlas, vinculando las mallas o sin vincularlas. Con Shift D se duplican normales. Shift D sería el equivalente a utilizar Control C, Control V. Control V, yo puedo utilizar el mismo comando de Control C, Control V. Shift D hace lo mismo, pero no pues duplica los objetos como tal. Al D mantiene la relación entre ellos. Listo, entonces para esta primera parte de la clase vamos a modelar una silla. Aquí les dejo un ejemplo de la imagen utilizando las herramientas de objetos globales como tales y de parent. Entonces lo que quiero que hagan es que cojan una silla de referencia, puede ser esta misma que están viendo acá, o una silla de internet, no tiene que ser esta misma, pero mejor si tiene elementos, se puede modelar con elementos básicos que encontramos en Blender y con las transformaciones básicas. Entonces vamos a agregar un plano. Bueno, aquí recuerden que este puntico es donde se agregan los objetos. Es mejor si yo lo mantengo. Cuando yo doy clic izquierdo, él se va para donde yo haga clic izquierdo, pero yo puedo cambiarlo, usar comandos para ponerlos en ciertas posiciones. Control Alt Shift S, yo puedo, con Shift S se abre este menú en el cual yo puedo, ese se llama el cursor, poner el cursor al origen y ya el cursor me vuelve al origen. Repito, Shift S, aparece este menú en el cual yo puedo mover el cursor a diferentes elementos. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo tengo otro elemento acá, yo puedo decir que Shift S y que el cursor se mueva al seleccionado. Entonces miren que el cursor ya se mueve al centro de origen de este y yo puedo agregarle acá, pues esto me permite que yo una forma
más precisa de agregar los elementos. Entonces con Shift S aparece este menú y volvemos el cursor al origen. Entonces lo que seleccionamos los objetos y lo que vamos a hacer es modelar la silla. Entonces empecemos cubo, entonces si este va a ser donde se va a sentar, yo lo hago acá. Si quiero hacer las paticas, entonces yo agrego otro cubo. Miren que si yo le doy a esto de una vez nuevo material, que aquí este nuevo material, supongamos que esto vaya a ser una de las paticas. Bueno, todo va a tener el mismo material o como ustedes crean. Entonces esta patica yo la voy a hacer aquí, tan grande. Y bueno, yo voy a duplicar estas patas, las puedo duplicar todas con Alt D, pues que las patas todas van a continuar con las mismas propiedades, que tengan todas de una vez el mismo material. Puedo seleccionar dos objetos y duplicarlos al mismo tiempo. Miren que dupliqué estos dos para ahorrarme tiempo. Y estas cuatro paticas se las voy a hacer un parent con este objeto. Pues todas las patas se mueven, que todas las patas se muevan cuando yo muevo esto. Luego si yo quiero hacer el espaldar, puedo también utilizar otra de estas paticas Shift D. Miren que él me queda, si yo lo copio, él me queda de una vez con el parent, pero yo esta vez no la dupliqué con Alt D porque quiero que esto sea más más largo. Bueno, quiero que ustedes hagan una silla, pues aquí estoy mostrando cómo pues mucho más sencilla. Quiero que ustedes hagan una un poco, pues que busquen en internet diferentes tipos de sillas y empecemos con este tipo de modelaciones. Entonces bueno, así puede quedar mi silla sencillita. Voy a hacer otra vez el parent a este objeto y ya la puedo hacer acá. Entonces así quedó mi silla. Entonces hasta acá vamos, es la primera parte. Entonces el primer ejercicio es que ustedes modelen la silla utilizando los objetos de forma global y las transformaciones y los vínculos.